Con ustedes acerca del concepto Hijo de Dios que vamos a trabajar hoy en el Evangelio según San Juan. Quiero compartir ahí un texto muy conocido y manejado por todos nosotros en el capítulo 1, el versículo 11 en adelante. Vamos a compartirlo en el día de hoy. Evangelio según San Juan. Dice el texto en el nombre de Jesús. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hablamos de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto y estamos hablando en la predicación de la regeneración. Hoy trabajamos el concepto de hijos de Dios. Ese concepto ha traído una gran discusión en la misma iglesia de Cristo y entre los religiosos y los creyentes, porque la gente se considera que es hijo de Dios. Todo ser humano se considera hijo de Dios, pero la Sagrada Escritura nos especifica lo que significa ser hecho hijo de Dios y cuál es el comportamiento de un hijo de Dios. La iglesia nos hemos enfocado más en que la gente se involucre en actividades, en que asista a la congregación, y no nos hemos apoyado mayormente en el concepto bíblico de que toda persona que asista a una congregación llegue a ser hijo de Dios. No nos hemos enfocado en llevar a la gente a ser hijo de Dios, y por eso hay mucha gente que se quedó en la religión y no llega a tener una relación cercana de intimidad con el Señor, y no puede pasar la barrera de estar en la religión y vivir para Dios. El pecado de Adán provocó una ruptura con el Creador, y ese punto es sumamente importante que nosotros lo comprendamos. El pecado de Adán y Eva produjo una ruptura entre el Señor, Adán, Eva y su descendencia. Hubo una desconexión de Dios. Esa desconexión hizo que se perdiera la paternidad. Se perdió el derecho de ser hijo de Dios con el pecado de Adán, no solamente para él, sino también para su descendencia. Y entonces hubo un cambio de estatus. El estatus de hijo de Dios pasó a ser criatura de Dios. El concepto de ser creado. Como ha sido creado por Dios todo ser humano, entonces pasó de ser hijo de Dios a criatura de Dios. Entonces todo ser humano que existe ha sido creado por Dios. De ahí la discusión de la gente. ¿Cómo que yo no soy hijo de Dios? ¿De quién yo soy hijo entonces? ¿Bien? La Escritura lo define bien claro, es preciso en el concepto. Entonces, ¿por qué Adán perdió el derecho de ser hijo de Dios? Por su desobediencia. Porque el concepto de hijo está ligado a obediencia. La relación de padre e hijo, desde el concepto de la paternidad, está ligado a qué tanto puede obedecer
un hijo a su padre. Y si no lo obedece, entonces él está diciendo que no es hijo. No es el padre que está diciendo que no es hijo. Es el hijo que al desconectarse de la obediencia al padre dice, yo no soy su hijo. Ella dice, yo no soy su hija. Porque está rompiendo la conexión de paternidad que se adquiere por medio de la obediencia. Y eso no solo es con nuestro Señor Todopoderoso y Creador, sino que igual en la tierra, el día que yo decido no obedecer a mis padres, yo estoy produciendo una ruptura en la relación con ellos. Y esa ruptura me hace a mí ser independiente de ellos. Y de ahí entonces que ya no podemos honrarlo. No podemos honrarlo porque al no obedecerlo, entonces no podremos honrarlo, porque lo primero es la obediencia y luego la honra. Y ningún padre quiere que un hijo lo honre si no puede obedecerlo, porque se rompe la conexión. Adán y Eva rompieron la conexión de ellos y de su descendencia con Dios. Y por eso los descendientes de Adán perdieron el estatus de hijo de Dios y pasaron al general, que es el de ser criaturas. El Señor se compromete por su providencia a cuidar, suplir necesidades y dar una oportunidad por la libre gracia para que se vuelvan a ser hijos de Dios. Y esto no podemos olvidarlo. O sea, el hecho de que la gente no sea hijo de Dios no significa que Dios no lo cuide. No, Dios tiene un compromiso con su creación. Y ese punto es importante. Y a través de su misericordia y de uno de sus atributos que nosotros conocemos como su providencia, Él se compromete a proveer a la gente un buen ambiente en el mundo. Claro, el infierno es el que quiere dañar la atmósfera, el infierno es el que quiere contaminar todo lo que existe, sea pecador o no. El ser humano, Dios quiere que viva en la tierra, que viva bien y quiere proveer sus necesidades. Y ese es el compromiso de Dios con la descendencia de Adán. Como criatura de Dios, Él tiene un compromiso de que su estadía en la tierra sea buena y que haya un equilibrio en la administración de los bienes y recursos de los estados del mundo para que la gente viva dignamente. Ese es el deseo de Dios. Ahora, el hecho de que el hombre haya pecado lo desconecta de Dios en términos de la obediencia, pero Dios sigue con el compromiso. Y quiere que la gente libremente tenga una oportunidad para hacerse hijo de Dios. Pedro, en su primera carta, el capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Observe que Pedro está diciendo como hijos obedientes, porque lo que dice que alguien es hijo es si puede obedecer. Y entonces él se está dirigiendo ya no a las criaturas, sino a aquellos que son hechos hijos de Dios, le dice como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces el concepto que está utilizando aquí para referirse a las criaturas de Dios es el concepto de ignorantes. Porque nosotros antes éramos ignorantes, no conocíamos la palabra, no entendíamos la revelación, porque se generó una barrera, se generó una nube entre el ser humano y su creador por causa del pecado de Adán. Y entonces aquí nos está diciendo
que la vida que teníamos cuando éramos ignorantes, o sea, cuando éramos criaturas de Dios, que vivíamos en ignorancia, ahora como hijos obedientes tenemos que tener otra vida. Y aquí es donde como iglesia tenemos que entrar, en que todo el que asista a una congregación, a una comunidad de creyentes, logre cambiar de estatus y deje de ser criatura de Dios para convertirse en hijo de Dios. Porque el estatus de hijo es superior. Porque lo que hace que alguien herede es cuando es hijo. Y si es criatura, para poder heredar tiene que ser reconocido, o sea que pasa de estatus al de hijo. Y entonces estamos hablando de la herencia de los hijos de Dios, no de la herencia de las criaturas de Dios. Es posible que alguien se pase considerablemente un tiempo en una congregación y leyendo la Escritura, analizándola y no logre ser hijo de Dios, porque esa es una disposición que es explicada en las Sagradas Escrituras que tenemos que tener. Lo que identifica a los hijos con relación a los padres, ya saben que es la obediencia, y nosotros tenemos que, para nosotros poder obedecer, necesitamos que el Espíritu de Dios transforme nuestro espíritu. Y hablo de la obediencia a Dios, porque yo con mi propia fuerza, por mucho que yo me esfuerce, no podré agradar a Dios, y eso está establecido en la Escritura. Con mi propia fuerza yo no podré agradar a Dios. Yo puedo con mi fuerza dejar de hacer cosas y someterme a normas, pero llenar las expectativas de la justicia de Dios, solo Cristo la llenó. Y ahí está la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que es religioso. Que el religioso piensa que haciendo cosas podrá agradar a Dios, haciendo cosas por sí mismo, y no es posible agradar a Dios. Ahora, hay una situación que la gente que va a la iglesia, como sabe que no va a ser salvo y que no se va a convertir en hijo de Dios porque haga obras, a veces niega ser hijo de Dios porque sus obras no se corresponden con lo que dice que es, o con lo que la Sagrada Escritura dice que corresponde a un hijo de Dios. Y entonces es extraño porque hay gente que no son hijos de Dios, pero hacen cosas mejores que mucha gente que está en la iglesia porque creen que van a ser salvos por su comportamiento y por sus obras. Y entonces esto es interesante porque el que tiene fe también tiene obras. Yo no puedo justificar, o sea, yo no seré justificado, es la palabra, por mis obras. Pero cuando yo he sido justificado, yo tengo obras que identifican que soy un hijo de Dios y que he sido justificado por la fe. Si bien es cierto que no vamos a ser salvos por las obras, pero las obras nos identifican como hijos de Dios. Primero nos hacemos hijos de Dios y después tenemos una obra, una conducta que tiene relación. Por esto el Espíritu Santo, por medio de la regeneración, nos guía a la obediencia. Lo que va a hacer que nosotros podamos obedecer de manera permanente es la transformación de nuestro espíritu. Y establece en nosotros el señorío de Cristo. El señorío de Cristo en nuestras vidas es un punto importante que tiene que establecerse en un hijo de Dios, en una persona que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Y que al cambiar de estatus y convertirse en hijo de Dios, ha aceptado el señorío de Cristo. Cuando hay una buena relación, una relación de obediencia entre padre e hijo, entre un padre y su hijo, entre una madre y su hijo, su hija, se deja guiar y hace aquello que sus padres le están enseñando. Claro, hay algunos hijos, como es mi caso, yo tengo uno de dos, que tiene voluntad firme.
y que desde pequeño vivimos pulseando entre nosotros, porque su voluntad es firme y Él quiere hacer una cosa, y entonces yo quiero que Él haga algo, y Él quiere hacer lo que Él entiende, y Él tiene razón, y va a defenderse. Y entonces ahí pulseamos cada día, porque tiene voluntad firme. Y entonces termina por autoridad haciendo lo que yo le estoy diciendo, aunque no necesariamente lo que quiere hacer. Y eso, muchos de ustedes tienen hijos o han criado hijos con voluntad firme y quizás ni siquiera se dieron cuenta. Y ya lo hemos identificado con el tiempo, ¿verdad? Ya los expertos han trabajado el tema y nos han asesorado para no romperle los brazos a los hijos de voluntad firme, sino trabajar con ellos para irlo llevando sin dañarlo, porque ellos nos resisten, y eso de manera natural, que no es el propósito que ellos tienen. Pero ya eso es para hacer otra sopita por ahí. Eso ocurre en términos espirituales con algunos de nosotros, a quienes Dios ha tenido que retorcer el brazo para que puedan someterse. Literalmente, David lo dice: no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que no se van a someter si no son sujetados con cabestro y con freno. O sea que de alguna manera hay hijos que para ser sometidos tienen que buscarse un freno, un cabestro para mantenerlo controlado, porque su naturaleza es fuerte y hay que convencerlo bien para poder tener una respuesta positiva. Y es posible que a algunos de nosotros nos haya pasado eso, que para podernos rendir al Señor tuvo que someternos con cabestro o con freno. Sometimiento al señorío, a la fuerza. Porque también hay algunos que tenemos voluntad firme y queremos hacer lo que hemos entendido que es correcto, y el Señor tiene que irnos. Y de ahí es que habla de ese pastor que tiene una vara con él y que golpea a las ovejas en la cara para hacerlas volver al camino. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Esa es la oveja de voluntad firme, que dice que no va a seguir el camino donde van siguiendo los otros. Y entonces cae en el hoyo y el pastor tiene que estar preparado para sacarla del hoyo, porque se sale del camino y debe tratar de guiarla para que regrese al redil. Bendito es el nombre del Señor. Hay una cosa particular que en la segunda carta del apóstol Pedro nos enseña en el capítulo 2, versículo 9, nos dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? El concepto que se utiliza también en la Escritura para hijos de Dios es el concepto piadoso, que es el antónimo de impiedad, de impío. Entonces el impío es el que tiene desenfreno en la vida y hace todo lo que tiene deseo de hacer libremente y no se controla. Y el estatus de ese es criatura de Dios. Ahora, el que es hijo de Dios, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. O sea que la gente que es piadoso es aquel que ha sido transformado, y el texto está diciendo: el Señor sabe guardarlo. Pero ¿a quién es que guarda? Al impío, al piadoso, aquel que ha sido transformado, aquel que es hijo de Dios. Él lo va a guardar porque es su hijo. Ahora, ¿qué ocurre con las criaturas? Preserva a los injustos para ser castigados el día del juicio. ¿Por qué la gente quiere permanecer en la injusticia, en la impiedad? Precisamente porque al no conocer al Señor, vive en ignorancia
como presentamos en la primera carta del apóstol Pedro. Al vivir en ignorancia, no conoce a Dios. De ahí es que el proverbista dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Está diciendo, hay camino que por ignorancia el ser humano cree que es bueno. Le parece derecho, su parecer es derecho porque no conoce la verdad. Entonces el injusto, el que se resiste a la verdad y que no logra ser hijo de Dios, entonces la Escritura dice que será preservado para ir a juicio, donde se le demostrará cuál es la consecuencia de no ser hijo de Dios, pasando por este mundo y no aprovechar para ser hijo de Dios. Se sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío de Cristo. Porque los hijos de Dios no desprecian el señorío de Cristo, sino que el señorío de Cristo es parte de la identidad de un hijo de Dios, que acepta la regla y la normativa que su Señor ha establecido y no se sublevan a Cristo, sino que se someten a lo que Él ha determinado y no hacen cosas por sí mismos, sino que buscan la dirección. ¿Aprueba Dios esto que quiero hacer? ¿Lo está aprobando el Señor? ¿Aprueba el Señor la conducta, mi conducta? ¿Aprueba el Señor mi vocabulario? ¿Lo que yo digo lo aprueba el Señor? ¿Aprueba el Señor mis pensamientos? Eso es sumamente importante. Eso tiene que ver con el señorío de Cristo. Que lo que pensamos, que lo que decimos, lo que hablamos, ¿verdad? Y la manera de comportarnos en términos sociales, el Señor lo está aprobando. Que los negocios que hacemos, el Señor lo está aprobando. Que con la gente que nos juntamos, el Señor lo está aprobando. ¿Aprueba el Señor todo eso? Eso identifica a un hijo de Dios en términos del señorío de Cristo. No solo es tener ambición de cosas y tener cosas y acumular cosas y que nos vaya bien en algunos negocios, sino que el Señor lo ha aprobado. ¿Lo ha aprobado el Señor? ¿Eso? Y entonces Él dice, son atrevidos, son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores porque no están sometidos a Dios, porque no son hijos de Dios, sino son criaturas de Dios. Y viven en el mundo aprovechando toda oportunidad para depredar inclusive a otras personas y engañarlos. Porque esa es su vida. No han podido aterrizar. ¿Cuál es el concepto que presenta Jesús, que presenta Juan acerca de una de las presentaciones de Cristo al pueblo de Israel? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿No? Vino a cumplir una misión y su pueblo, el pueblo de Israel, no lo recibió. Los suyos, su pueblo, su gente. Todavía hay gente que están elevando a Israel por encima de lo normal, pero Israel negó al Señor. Israel tendrá la oportunidad, Dios le dará su oportunidad para que se arrepientan y lo busquen, pero ellos rechazaron al Señor. Y entonces el Señor ha creado su iglesia. Los hijos de Dios no es Israel, los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo y que el Espíritu de Dios lo ha transformado, sea israelí o no, sea gentil o judío, es universal.
de que Dios le va a dar su oportunidad, se la va a dar. Pero hay una oportunidad universal que también lo incluye a ellos. Ahora ellos rechazaron a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la primera parte para ser hecho hijo de Dios. La primera parte está expresada aquí. ¿Cuál es el concepto? El concepto para ser hijo de Dios es recibir a Cristo como nos ha sido ofrecido en los evangelios, que se conoce como la fe salvadora. Creer que solamente en Cristo hay salvación, pero que a Cristo se recibe por medio del arrepentimiento para vida, donde el ser humano, donde la criatura de Dios siente dolor por las cosas malas que ha hecho y con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia viene a Cristo. Y un tercer punto del que hemos hablado todo el tiempo aquí, que es el punto de la obediencia. Todo el que se acerca a Dios tiene que tener la disposición de obedecer su palabra. Y si no tiene la disposición de obedecer la palabra, se quedará en el estatus de criatura de Dios y no logrará pasar la barrera. La segunda parte dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la segunda parte, para ser hecho hijo de Dios, el texto está diciendo que es un engendro espiritual. Y de eso es que hemos venido hablando, de la regeneración, que es cuando la simiente de Dios se establece en nuestro espíritu. Y esa es la segunda parte para ser hecho hijo de Dios que Cristo está explicando aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Esto fue lo que Nicodemo no entendió. Y en un análisis con Cristo le dice: es muy fuerte lo que me estás diciendo y es imposible. ¿Acaso puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer? No, porque no es nacimiento físico, carnal, porque ya tú has tenido ese nacimiento. Ya una mujer te dio a luz. Ahora tú necesitas que el Espíritu de Dios te para, es lo que está diciéndole el Señor. Tú necesitas que la simiente del Espíritu de Dios esté en ti. Por eso es el concepto de nacer de Dios o nacer del Espíritu, que son sinónimos de regeneración. Y en esa segunda parte, Cristo es claro y dice: no es de voluntad de varón, sino de Dios. Porque es un engendro de Dios lo que hace que seamos sus hijos. Es su naturaleza en nosotros. Por eso es que la iglesia no debemos pensar en tantos nombres que nos identifican en grupos religiosos, sino pensar: ¿es usted una hija de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? La gente no nos pregunta eso. La gente lo que nos pregunta es: ¿tú eres religioso? ¿Qué es lo que tú eres? Pero la gente en ignorancia, ellos no saben que nada de eso va con nosotros, porque lo menos que es un hijo de Dios es religioso. Y es una ofensa inclusive cuando nos dicen religioso. Pero la gente nos identifica de esa manera. Y usted debe saber identificarse. ¿Sabe usted identificarse? Quizás usted se identifica, usted dice: yo soy evangélico. Quizás usted dice: yo soy del Pentecostés. Algunos dicen: yo soy del séptimo día, ¿verdad? Porque guardan el sábado. Y entonces yo te digo en esta mañana: ¿eres hijo de Dios? ¿Eres capaz de identificarte como hijo de Dios?
Porque lo que va a permitirte a ti entrar donde está Dios es que tú seas su hijo, que tú seas su hija. Y que ya no solo eres nacido de una mujer, sino que también eres nacido de Dios. Y aquellos que han nacido de Dios están en capacidad de vencer al mundo. La obediencia nos identifica como hijos. Y los hijos permanecen en el regazo de su padre. Por eso es que la iglesia no ha entendido que la gente que ha estado en la iglesia y se fue no logró ser hijo de Dios, porque ningún hijo sale del regazo de su padre. El que es hijo permanece. El verdadero hijo nunca abandona a su padre. Nunca lo abandona. Por eso Abraham, cuando Dios lo llamó, se llevó al papá. Y el papá estaba criando un hijo, un nieto, y se lo llevó también. Vámonos, porque no lo abandona, sino que permanece en el regazo de su padre. Y por eso Jesús identificó sus hijos y sus criaturas, y lo identificó en lo que ustedes conocen como los dos cimientos, expresado en Mateo 7, versículo 24. Y él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los hijos de Dios no ponen su fundamento en el pastor cuando llegan a una iglesia. No. Ponen el fundamento en Cristo, que es la roca inconmovible. Ponen su mirada en el Señor, que es su Salvador y que permanece para siempre. No ponen su mirada en las cosas materiales, ni en los beneficios que pudieran recibir en algún momento. Ponen su mirada en Cristo. De ahí que el escritor de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Él ha creado la fe y Él la sustenta, dice el escritor de los Hebreos. Cualquiera que pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristo está diciendo que sus hijos nunca lo abandonan. Porque al tener el fundamento sobre la roca, le vienen los mismos problemas que le vienen a los que son criaturas de Dios. Pero ellos resisten porque no tienen a dónde ir. Y esa es la palabra de Pedro. Señor, tu discurso es muy fuerte y está generando deserción entre tus seguidores. La gente se está yendo. Y Jesús le dice: ¿te quieres ir tú también, Pedro? ¿Quieren ustedes irse? Váyanse también. No. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo te contaba por ellos que se están yendo, pero yo no me quiero ir. Aunque tu palabra sea dura, yo me quiero quedar contigo porque tu palabra es de vida eterna. Y entonces Pedro se puede considerar como un hijo de Dios, y lo podemos analizar porque los hijos de Dios tienen debilidades, aleluya, pero no abandonan a su padre. Le van a pasar las mismas cosas que le pasan a las criaturas, pero permanecen. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Esa es la característica de un hijo de Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. La pregunta que siempre la gente hace en la iglesia: ¿qué de los que se van de la iglesia y abandonan no llegaron a ser hijos de Dios? Si hubieran llegado a ser hijos de Dios, no se van. Porque el que es un verdadero hijo de Dios pone su fundamento en la roca y nada los desvía. Ni siquiera el mal comportamiento
que pudieran tener los líderes, que no están llamados a tener mal comportamiento, pero pudieran tener los líderes de una congregación mal, ni por eso, ni por necesidades, ni por persecuciones, ni por proceso, no se van. Porque ¿quién puede tumbar una casa que esté sobre la roca? No se cae, no se cae, no se cae. Tiene buen fundamento. ¿Por qué se descarría la gente de las iglesias? Porque no llegaron a conocer a Dios, no llegaron a ser hijos de Dios. Estuvieron en la iglesia y se quedaron como criaturas y no cambiaron de estatus. Grábate esto en la cabeza. Necesitas ser una hija de Dios, necesitas ser un hijo de Dios, porque esto te permitirá permanecer, el concepto de perseverancia de los santos. Los hijos de Dios permanecemos, pase lo que pase, y no nos quedamos postrados cuando tropezamos, sino que nos levantamos y no nos avergonzamos de arrepentirnos. Por el contrario, nos da dignidad el reconocer que hemos tropezado, porque nada ni nadie nos podrá sacar del Señor. Y no cayó porque estaba sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oiga esto ahora, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, los que están en las congregaciones, que no cambiaron de estatus, sino que se quedaron como criatura de Dios, son aquellos que hacen su casa en la arena. Hacen una casa fácil. Y yo recuerdo que una vez fui un poquito duro con una persona que amo considerablemente. Y llegó a la congregación y se estaba desarrollando, pero ella no podía avanzar, sentía que no podía avanzar porque alrededor de ella, como que ella veía que había mucha barrera. Y entonces yo un día le dije, es que los hijos de Dios no están llamados a estarse fijando de lo que está pasando alrededor, sino que se enfocan en Cristo. Y si usted quiere permanecer en Cristo, enfóquese en lo suyo y deje que cada quien lleve lo de él. Yo sé que fui muy fuerte, pero a veces se me zafa esa parte. Soy tan fuerte a veces hasta conmigo mismo. Pero si usted se va a enfocar en todo lo que está pasando alrededor de usted, yo después le voy a contar una historia. El día de hoy el tiempo no me daría para contárselo. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dio con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Observe que le pasó lo mismo a cada quien, a cada uno, pero hay uno que resistió porque estaba sobre la roca, había conocido a Dios, tenía la simiente de Dios, había nacido de Dios, ya no es engendrado solamente por un hombre, sino que también es engendrado de Dios. Ahora, el que solo viene a la iglesia y se queda con su estatus de criatura de Dios, no permanecerá. Y deberíamos como iglesia enfocarnos en aquellos que nos damos cuenta que no han podido poner su fundamento sobre Cristo, para apoyarlo, guiarlo para que lleguen a conocer a Cristo, porque cuando conozcan a Cristo nunca se irán. Nada lo moverá de Cristo. Bajo ninguna circunstancia no se moverán de Cristo, porque su fundamento es firme. Lo más interesante aquí es que le pasan las mismas cosas. Ambos se quedan sin trabajo, a ambos se le muere un familiar, a cualquiera lo pueden dejar, la esposa o el esposo. Se puede ver en alguna situación económica difícil. Lo mismo le pasó. Puede ser calumniado. Ahora, el que tiene el fundamento en la roca, el que ha nacido de Dios, no se mueve, sino que permanece. Es como el monte de Sión.
Aleluya. Pase lo que pase, está asegurado en Cristo. ¿Cuándo se van a ir menos personas de la iglesia? ¿O cuándo se van a descarriar, que es el concepto evangélico? ¿Cuándo se van a descarriar menos personas? O cuando haya más personas que sean nacidos de Dios. Cuando haya más personas en las iglesias que sean hijos de Dios y que tengan el fundamento sobre Cristo. En una congregación que nadie se descarríe, o porque todos son hijos de Dios. Nunca se van a ir, porque llegan a conocer a Dios y su fundamento está en Dios. Y entonces Jesús quiere llevarnos a ese estatus, al estatus de hijo de Dios. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que lo que nos ha hecho ser hijos de Dios es por el amor del Padre. ¿Qué tanto nos ha amado? Y esto es interesante porque a veces los padres queremos que los hijos nos amen, pero nosotros tenemos que comenzar amándolos a ellos. Y tenemos que enseñarle nosotros el amor. Así que si usted tiene algún hijo que lo abandonó cuando era pequeño y usted siente como que no lo ama, comience usted a amarlo y rompe el hielo y él lo va a amar. Porque usted que tiene que iniciar. De todas formas, los hijos que están aquí, que fueron abandonados en algún momento, no olviden que usted también puede intentar acercarse a su papá. Pero papá, acérquese, que eso puede cambiar las cosas. Mira cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos no conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, el Hijo se parece al Padre. Y si usted analiza el discurso de Cristo en los evangelios, se va a encontrar que a cada momento Cristo hablaba de lo que vio hacer al Padre, de lo que el Padre lo envió a hacer y de lo que le agrada al Padre. Y si usted es hijo de Dios, debe aprender eso de Cristo. ¿Qué le agrada al Padre? ¿Qué me envió a hacer el Padre? ¿Qué vi al Padre hacer? Porque ¿a quién es que se parece un hijo? ¿A quién se parece un hijo? Aleluya. Se parece al Padre. Y no solo se parece por la genética, sino también por la conducta, porque lo aprende del Padre. Aprende el comportamiento, el oficio del Padre, la actividad que el Padre hace, la manera de portarse, lo ve. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, yo quería ya ser adulto, porque a los niños le ponían una ropa, le ponían ropa para estar en la casa y en el día, y ropa para salir. Y yo quería ser adulto ya, porque mi papá se podía vestir en la mañana como quiera, como él quería. Se podía poner empepillado, como dicen los sureños, desde por la mañana. Y yo decía, yo también quiero ser grande. Y así yo puedo elegir vestirme como yo quiera desde por la mañana. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que hay una semejanza entre los hijos de Dios y Dios. Entre los hijos y el Padre hay una semejanza. Y esa semejanza se adquiere por medio de la regeneración, que es la transformación de nuestro espíritu y el establecimiento de la imagen de Dios que Adán perdió cuando pecó. Entonces esa imagen la recuperamos en Cristo por la regeneración, que hacemos la segunda transición. Por eso es interesante que nosotros podamos saber quiénes somos en Cristo. ¿Quién tú eres? ¿Quién soy yo? Yo soy lo que la palabra dice que soy y lo que yo en Cristo he recibido. Y sobre todo el privilegio de los hijos de Dios, que es la de heredar. Y eso sí, que aquí voy a concluir
para cuando nos volvamos a ver el próximo domingo, seguir conversando con ustedes con el concepto de regeneración y ver algunos beneficios. Así que concluyendo en esta mañana, hay beneficios que recibe la gente por ser hecho hijo de Dios por medio de la regeneración. Y el primer concepto es el de la obediencia, porque yo tengo la intención de obedecer, pero cuando soy transformado, yo puedo obedecer a Dios. Nunca podré llenar las expectativas de la justicia de Dios, pero Cristo la llenó. Y me da la oportunidad para yo ser justificado en Él. Y por eso es que la Sagrada Escritura habla de la justificación por medio de la fe. Porque quien llenó las expectativas de la justicia de Dios, que es Cristo, Él me ha justificado a mí y yo por Él puedo entrar como hijo de Dios. Y yo puedo obedecer, no para ser salvo por mi obediencia, sino que la obediencia es necesaria como una señal de que yo soy hijo de Dios, porque ya Él me ha salvado y porque su Espíritu me ha transformado. Un punto importante es que recibimos el pasaporte del reino de Dios. El pasaporte del reino que le permitirá a usted entrar libremente, sin cuestionamiento. Si usted viaja a algún país, se dará cuenta que regularmente se hacen varias filas, y hay una fila que se hace de los que vienen de visita al país, y hay una fila que se hace de los que son ciudadanos de ese país. Tienen privilegios. Los hijos de Dios necesitamos un pasaporte del reino de Dios como ciudadano del reino. Y para eso nos ha hecho el Señor hijo de Dios, por eso podemos entrar libremente. Y no nos dará la oportunidad para renunciar a nuestra ciudadanía, sino que podemos permanecer con la ciudadanía del reino cuando somos hechos hijos de Dios.